pidamos al Señor en esta noche no sea la excepción y que podamos atesorar todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Nos estamos reuniendo estas semanas en el orden familiar porque Dios se mantiene y se maneja por órdenes. Él estipula tiempos y Él da la posibilidad de que nosotros podamos entender por medio de la Escritura cuáles son esas órdenes y esas ordenanzas en las cuales nosotros tenemos que transitar. Y hay un tiempo final que está viviendo la iglesia y las familias tienen que estar atentas y tienen que estar más que nunca predispuestas a recibir la administración de la palabra, atesorarla en su corazón, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de esa palabra, irnos de este lugar y proponernos ponerla en práctica. ¿Se ha propuesto alguna vez, ha dicho en su oración, Señor, cuando me voy de este lugar, yo quiero poner en práctica la palabra? Esa tiene que ser una iniciativa nuestra, porque el Señor ya aperturó un camino por medio de recibir su palabra y luego, los que tuvimos la posibilidad de oírla, tenemos que nuevamente y ahora ir en pos de eso que hemos oído. Amén. El título de la enseñanza en esta noche para las familias es Sacerdocio en el hogar. Y yo digo amén a la palabra. Y miren, un sacerdote, yo simplemente a modo de inicio, quiero tratar de ejemplificar y dejar ilustrado lo que significa no solo el sacerdocio en ese orden, sino las funciones sacerdotales y por qué nosotros tenemos que entender que como familias estamos bajo un ordenamiento sacerdotal, porque eso nos va a ayudar, nos va a asistir y nos va a dar la posibilidad de saber cómo conducirnos en este tiempo final. Un sacerdote es escogido por Dios para ser un mediador o un constructor de puentes. Por eso no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros tengamos salvación, solamente Cristo. Él es el sumo pontífice. Hay otras religiones que ponen en preeminencia a otros líderes, pseudos, falsos, utilizan el nombre que ha sido dado a Jesucristo como sumo sacerdote para utilizarlos en otros liderazgos. Pero en el nombre de Jesús, nosotros, la Iglesia de Cristo, sabemos que el Señor es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el sacerdocio del Señor es un sacerdocio eterno y Él es un constructor de puentes. Él es un mediador. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos la posibilidad de llegar al Padre. De hecho, la Escritura dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces eso lo dice y lo manifiesta en un orden sacerdotal. Ese orden sacerdotal es un orden eterno. El Señor, aún en la antigüedad, en el pueblo de Israel, formó sacerdotes. Es más, designó a una tribu en particular, que es la tribu de Leví, que era la tribu designada para ser mediadores, para ser constructores, para ser puentes, para hacer que los hermanos, para hacer que la congregación, para hacer que los hijos puedan tener una relación correcta con su Señor. Por eso designó una tribu que iba a ser la encargada de ministrar al Señor, de servir al Señor, de trabajar en el tabernáculo y de que todas las familias, escuchemos, todas las familias puedan acercarse a los sacerdotes, donde había muchos según esa tribu, pero también había un sumo sacerdote. Eso deja ver claramente que toda la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia nos deja ver un panorama general para llevarnos después a lo particular de lo que significa ese orden. Todo lo que los libros de la antigüedad y del Antiguo Testamento, y valga la redundancia, muestran son figuras, son sombras para que nosotros podamos entender la obra redentora de Cristo, pero también su obra sacerdotal. Así como hay muchos sacerdotes, también hay un sumo sacerdote. Desde la antigüedad el Señor escogió desde entre muchos pueblos
a un pueblo que lo hizo suyo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Eso es la escogencia de Dios. Después, dentro de ese pueblo, eligió una tribu porque Israel estaba compuesta por 12 tribus. ¿Cuántos sabían eso? Esas son las tribus de Israel que componían en su totalidad a todo el pueblo adquirido por el Señor. Y llamativamente el libro de Éxodo, en el capítulo 19, menciona de que el Señor iba a ser un pueblo de sacerdotes, iba a ser un reino sacerdotal para que ellos puedan vivir de forma consagrada, y esa es otra de las características de un sacerdocio. Un sacerdocio ha sido consagrado por el Señor y para el Señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, dentro de esas tribus había una familia, había una tribu designada, una tribu escogida para llevar adelante ese sacerdocio. Con Jesús se rompe ese pacto y se trae un pacto mejor. Por eso la Escritura dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, donde prevalece la misericordia, donde el Señor, por medio de Jesucristo, nos hace entender que nosotros también somos un linaje escogido, tal cual como lo hizo con Israel, hoy lo hace con la iglesia. Tal cual como lo hizo con Israel y con las familias de Israel, el Señor hace hoy con las familias que componen la iglesia de Cristo. Mis amados, yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Nosotros hemos obtenido una escogencia de parte del Señor. Nosotros somos escogidos por el Señor. Eso tiene que motivarnos, eso tiene que movernos. Eso tiene que hacernos correr a la presencia de Dios para que Él mismo nos haga entender la magnitud de lo que eso significa. Un sacerdote es alguien escogido por Dios. Entonces viene el apóstol Pedro en su primera carta, y vamos a introducirnos un poco más en el tema, y dice en el capítulo 2, en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido. Pero continúa diciendo que hay un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo digo amén. Para eso hemos sido llamados. Nosotros nos vamos a ir de este lugar. Eso dice 1 Corintios capítulo 11, del verso 27 en adelante, cuando participamos de la mesa del Señor, dice que nosotros tenemos que anunciar al Señor hasta que Él venga. Pero la Biblia también nos dice que cuando fuimos escogidos con esa tarea para anunciar. Entonces, una familia sacerdotal, un sacerdocio bien ejecutado, que ejerce sus funciones de forma correcta, es una familia que anuncia al Señor en todo tiempo. Pero no se quede simplemente con que anunciar al Señor es ir hacia afuera, porque si no el Señor lo hubiese hecho con todos los pueblos a la vez. Sin embargo, Él eligió un pueblo para santificarlo, para purificarlo, para prepararlo, para consagrarlo, y ese pueblo iba a ser el encargado de ir y anunciar estas verdades, que Él es el Señor Todopoderoso, y que nosotros tenemos que tener en cuenta que si no anunciamos al Señor con nuestra vida, con nuestro testimonio, así dice la Escritura, a la ley y al testimonio, a la palabra y a lo que opero. El que no entiende esas cosas todavía no le ha amanecido, dice el Señor. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que entender, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, de que tenemos que trabajar en nuestra familia. Es algo que se ha dejado de lado. Es más,
que hoy por hoy se tiene en poco la importancia del sacerdocio. Miren, acá no dice que sacerdote solamente es el pastor o la pastora o los líderes o los ministros o las autoridades. El Señor, en su bondad, en su misericordia, en su amor, en esa abundante gracia, dice que toda la iglesia, todas las familias que han aceptado al Señor, por medio de ese sacrificio, por medio de esa aceptación, son pueblo, son linaje, son un real sacerdocio. El libro de Apocalipsis menciona que Él nos ha dado un reino y ese reino es un reino de sacerdotes. Ya no como en la antigüedad, pero sí manteniendo los principios que conducen a Cristo. Porque en definitiva, si en nuestras familias el Señor no es el sumo sacerdote, difícilmente habrá un puente, habrá una construcción, habrá un mediador para que nosotros podamos comprender. Y no solo comprender, transitar. Y no solo transitar, sino llegar a las moradas eternas con nuestro Padre celestial. Entonces todo eso se tiene que trabajar, se tiene que reivindicar, se tiene que reconocer. Y claro, después, por ejemplo, en la iglesia, el pastor también cumple una función sacerdotal. Eso por ahí se comprende más claramente. Pero en las familias también los padres cumplen una función sacerdotal. Y como somos sacerdotes y somos un pueblo, somos una familia escogida, así como la tribu de Leví, los que nacían en esa tribu, indefectiblemente, llegada su mayoría de edad, iban a ser sacerdotes, es decir, lo iban a ejercer, ya eran, porque pertenecían a la familia sacerdotal, pero iban a ser preparados para en algún momento llevar adelante esa función. Entonces nosotros como papás somos sacerdotes, pero también formamos sacerdotes. Ese es el sacerdocio en el hogar. Todos trabajando para que no solo el nombre de Cristo sea anunciado, sino que sean disipadas todas obras de tinieblas que están muchas veces ahí queriendo vez tras vez venir tras nosotros. Pero mientras anunciemos al Señor, dice que ese traslado continúa teniendo efecto porque nosotros hemos sido trasladados de tinieblas a su luz, anunciando. Amén. Así que no dejemos de anunciar. No puedo dejar de decir. Eso es lo que anunciaron los apóstoles, lo que hemos visto y oído. El enemigo no tiene problema en que nosotros creamos, porque de hecho la Escritura menciona que los demonios también creen. Ahora, lo que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no quiere es que nosotros anunciemos. Por eso quieren acallar a la iglesia. Por eso la verdadera iglesia de Cristo se tiene que levantar en el nombre de Jesús y se levanta anunciando, se levanta hablando. Y primeramente, y valga la redundancia, hay que agarrar el candelero, ponerlo en un lugar alto. El candelero representa al Señor, la luz del Señor sobre nuestra casa, para que alumbre primeramente a los nuestros. Y luego, de afuera vean la luz y glorifiquen al Señor. Y nosotros podamos ir con ese mensaje y alcanzar a más familias. Pero el sacerdocio se tiene que dar primeramente en nuestra casa. Pero para eso tenemos que creer que somos un real sacerdocio. No somos un sacerdocio limitado. No somos un sacerdocio temporal, porque así fueron los sacerdocios del antiguo Israel. Un sacerdocio temporal. Por eso el Señor no vino de la tribu de Leví. Él vino de la tribu de Judá, de la tribu que anunciaba, que daba adoración y que daba alabanza.
porque Él es mayor que el sacerdocio terrenal. Él es sacerdote eterno. Amén. Entonces nosotros tenemos un linaje eterno. Entonces nosotros no vamos, se lo voy a dejar más claro, no vamos a morir. Nuestras familias tienen un sacerdocio real conforme Cristo es el Rey. Entonces, conforme Él es el Rey y conforme Él va a reinar, nosotros reinaremos con Él para siempre. Aleluya. Un pueblo adquirido, una nación santa, piadosa, apartada, consagrada, que sabe bien lo que tiene que hacer, que no está interesada en lo que acontece en el sistema, en el mundo, ni cómo lo llevan adelante, sino que el Señor mismo nos ha dado un reino para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Entonces dejemos de buscar en otros lugares, porque buscar en otros lugares es disminuir, es opacar, es dejar en un lugar muy, pero muy pequeño el sacerdocio que representa Cristo. Y por ende, por desconocer, por no reconocer, por no darle la importancia, por no trabajar en todo lo que implica el sacerdocio en el hogar, muchas veces somos eliminados. Estamos mezclados. No sabemos cómo conducirnos, porque es más los que hemos adquirido de afuera que la relevancia que le tenemos que dar a lo de adentro. Y cuando digo lo de adentro es lo que concierne al Señor, a sus negocios, a su palabra, a su presencia, a su espíritu. Entonces, cuando tenemos que llevar adelante una tarea, la llevamos adelante conforme preceptos que hemos adquirido y que no han venido necesariamente del Señor. Entonces nuestro corazón se cargó de un montón de otras cosas y tal es el pensamiento en el corazón del hombre. De esa forma va a actuar. Pero en el nombre de Jesús, el Señor está levantando en este último tiempo un sacerdocio genuino, verdadero, que va a llevarse adelante primeramente en el hogar. Y por ende, vamos a saber cómo llevarlo adelante en todas las demás facetas de nuestra vida. Algo muy relevante es llevar adelante un sacerdocio genuino, real, en la iglesia de Cristo, en la congregación de los santos, porque ahí es en donde nos desarrollamos. Pero en definitiva es una consecuencia de cómo nos hemos desarrollado y cómo nos estamos desarrollando en nuestro hogar. Porque no nos olvidemos, luego de estar acá reunidos en familia, de recibir la administración de su palabra, nosotros tenemos que salir a otros campos, donde solamente permaneceremos firmes, sin fluctuar, si llevamos la vestidura sacerdotal que se nos ha sido concedida como una realeza por medio de Jesucristo. Repito nuevamente, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos familias de sacerdotes. Ahora bien, el sacerdote tenía que anunciar, el sacerdote ministraba al Señor. Y Cristo se presenta a Abraham como un sacerdote. Ahí es donde hace mención primeramente la Escritura de que Melquisedec se presenta delante de Abraham y lo ministra con pan y con vino. Ya le da una comida espiritual. Entonces podemos decir claramente que Abraham también recibió un sacerdocio para saber cómo llevarlo adelante. Entonces tuvo que trasladar las verdades del Señor, anunciando, hablando. Tuvo que trasladárselo a Jacob, tuvo que trasladárselo a Isaac, tuvo que trasladárselo a los patriarcas, toda la familia de Abraham. Por eso hasta el día de hoy se sigue diciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hubo un traslado sacerdotal, hubo una manera de conducirse. No se llevaba adelante
de cualquier manera. El Señor tenía establecido un plan para el sacerdocio. Ahora bien, el sacerdocio establecido en Israel también tenía que ser de esa forma. Y dice el libro de Deuteronomio, y nos deja ver cuál es la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos en nuestra casa. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del verso 6 al 9, para no extendernos. Tengo la versión Reina Valera 1960 y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Miren qué específico que es el Señor. Para que nuestro corazón proceda conforme lo que tiene. Porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal va a ser él. Entonces dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. No dice primeramente andando por el camino y después en tu casa. Ese no es el orden sacerdotal. Ese no es el orden. La verdad verdadera, y valga la redundancia, es en casa. Si en casa no se anuncia al Señor, si en casa no se predica el Evangelio, si en casa no hay preeminencia de Cristo. Y extiendo las responsabilidades porque así lo hace el Señor, porque Él designó familias sacerdotales, un pueblo sacerdotal, una congregación sacerdotal, pero hoy nos atañe como familia. Claro, la mayor responsabilidad es de padres a hijos, para que ellos luego puedan y sepan decidir por Cristo. Entiendan que no hay otros sacerdocios mayor que el de Cristo. Es más, el sacerdocio en Israel lo que pedía era justicia, justicia, justicia. Entonces viene el Señor, y yo no digo que la justicia esté mal, porque Dios es un Dios justo y que establece la justicia, pero llamativamente el libro de Hebreos dice que el sacerdocio de Jesucristo viene cargado de misericordia. Aleluya, yo digo amén y le doy gracias al Señor por eso. Porque el sacerdocio de Cristo extendió un trono de la gracia, no un trono de justicia. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia es el trono de la misericordia. Porque si tuviésemos que acercarnos confiadamente a un trono de justicia, qué difícil que se pondría. ¿Sí o no? Pero dice la Escritura que mayor es la misericordia que la justicia. Pero eso proviene de Dios para con los suyos. Cuando eso entendemos en el orden sacerdotal, tenemos la capacidad de ejercer justicia en nuestra familia, pero también tener la capacidad de que haya misericordia para saber ministrar equilibradamente. Para que de la misma forma que nosotros nos acercamos al Señor pidiendo misericordia, nuestros hijos también se acerquen a nosotros sabiendo que hay misericordia. Porque ese es el sacerdocio en la familia. ¿Y por qué extiendo las responsabilidades? Porque nuestros hijos tienen que crecer entendiendo estas verdades. Que el Señor es justo y que Él va a establecer su justicia. Pero que su sacerdocio también es un sacerdocio de misericordia. En donde todos tenemos que bregar. Y misericordia y gracia no es licencia para pecar ni para hacer lo que mejor nos parezca. Entonces, la parte afectada o la parte que quiere misericordia accede continuamente a esa misericordia y todos tienen que aceptarlos porque la Escritura dice que la misericordia es mayor que la justicia. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy poniendo a la misericordia en un lugar trivial, ni estoy poniendo a la gracia, porque la gracia implica compromiso y responsabilidad para que sea abundante. Por eso en nuestro hogar no tenemos que permitir
la injusticia. Por eso tenemos que bregar, porque haya paz. Por eso tenemos que estar continuamente trabajando para que esas responsabilidades sacerdotales estén en cada uno de los integrantes de nuestra casa. Entonces estaremos ejerciendo un sacerdocio efectivo en el hogar. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros nos ayudamos como familia a tener una mejor relación con Dios. Entonces no podemos avalar pecados ni taparlos. Por el contrario, lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, más allá de que la gran mayoría lo haga de otra forma, nosotros seguimos manejándonos conforme a lo que está bien y conforme a lo que la Escritura manifiesta, demanda y nos aconseja. Entonces no estamos mirando a otros sacerdotes. Nos empezamos a mirar a nosotros mismos y empezamos a mirar cómo está el sacerdocio en mi casa. Y trabajamos. Y claro, miramos ya no solo para juzgar, sino para ver si nosotros estamos cometiendo falencias que hacen que perdamos el beneficio de ser sacerdotes del Señor. Entonces dice, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo digo amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, está bien, yo he ido obviamente a casa de hermanos, de hecho yo tengo algunos cuadros y demás que cuelgo con palabra de Dios. Pero no nos manejemos trivialmente ni superficialmente. Eso solamente no nos cubre. No tengo en mi casa la Biblia abierta en el Salmo 91 ahí puesta para que todos la vean, y cuando estoy tomando mate medio que trato de enfocar ahí para que se vea que entonces ni plaga tocará tu morada, pero la realidad es que se manejan en campos de perversión, permiten pecados, no ponen límites. Entonces Dios no estará ni obrando justicia, ni se estará operando la misericordia de Dios. ¿Se entiende, mis amados, a lo que voy? Es realmente consagrar nuestra casa, es realmente consagrar nuestras vidas, es realmente consagrar a nuestros hijos. Es tomar la actitud que tuvo Ana con Samuel y consagrárselo al Señor para que habite en su presencia, porque no son nuestros, son del Señor. Eso tiene que liberar a muchos para que nosotros empecemos a manejarnos de otra forma en el orden sacerdotal, porque Él nos constituyó sacerdotes para que ejerzamos funciones, entre las que están interceder, de esto hemos hablado en estos miércoles de edificación familiar, pero también tenemos que enseñar y también tenemos que proveer. Interceder, enseñar y proveer, con todo lo que eso implica, en el orden natural, pero mucho más en el orden espiritual. En el orden espiritual, para que en el orden natural, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra vida, se conduzca en firmeza, bajo carriles correctos, teniendo siempre claridad, estando definidos, sabiendo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque se nos ha trasladado verdades y la suma de la palabra de Dios es verdad y nosotros tenemos que anunciarlas. ¿Y qué mejor que anunciarla en casa? Eso nos va, permítanme esta expresión, nos va a acomodar. Porque es más fácil, ¿sí o no?
señalar los defectos de otro, ¿no? O si alguien está llevando adelante un sacerdocio que no es correcto. ¿Sí o no? Es más fácil identificar un error en otro. ¿Sí o no? Porque usted me mira así como que no, jamás, yo jamás. Todos lo hemos hecho en alguna oportunidad. Pero en el orden familiar, nosotros tenemos que asumir una responsabilidad mayor, porque eso nos nivela. Porque si no estamos viendo en otra familia, insisto sobre esto, errores, defectos, dificultades, en fin, que no nos hacen mejores, porque a la vista quizás somos mejores en algunas cosas que otras familias. Lo que a nosotros nos nivela es la palabra de Dios. Y en todo tiempo bregar por ejercer el verdadero sacerdocio. ¿Vamos a errar? Seguramente. ¿Nos vamos a equivocar? Claro. Pero que eso no sea un justificativo para nosotros dejar de hacer lo que tenemos que hacer y de seguir levantándonos de lugares de los que nos tenemos que levantar y de sacarnos vestiduras viles y ponernos las verdaderas vestiduras sacerdotales que el Señor proveyó, que son reales. Y cuando digo reales, no lo digo solamente porque son verdaderas, sino porque son vestiduras de realeza. Y eso es maravilloso, mis amados. Entender esto tiene que abrir el espectro de cómo nosotros nos tenemos que identificar. Miren, vamos a seguir desarrollando en el transcurso de los días esto del sacerdocio porque hay muchísimo para hablar. Pero en primera instancia lo que el Señor quiso dejar claro siempre es que sus mandamientos, es que su palabra tiene que anunciarse y tiene que trasladarse de generación en generación. Y eso habla de familias. Nosotros por medio de la fe somos la familia de Dios. Es más, miren, la Escritura dice que nosotros no éramos pueblo. En ese orden, nosotros no éramos pueblo. No pertenecíamos a Israel, el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos los gentiles, así dice la Escritura, que fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Cómo no darle gracias a Jesucristo? Y Él nos hizo su pueblo, y entonces acá lo ratifica. De dos pueblos hizo uno. Eso para que tampoco los de Israel se crean tampoco ahí que son los únicos. Para Dios, para el Señor, la iglesia de Cristo es su pueblo. Aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Aquellos que oyeron la voz y no se cansan de anunciar, no se cansan de interceder, de enseñar y de proveer para los suyos. Porque el que no provee primero para los suyos, ya ni siquiera es alguien que cree. Es peor que el que no cree. Miren qué peligroso. Entonces yo, en el nombre del Señor, quiero que nos vayamos de este lugar. Bajo esa carátula, sacerdocio en el hogar, implica trasladar las verdades del Señor a nuestros hijos y que nuestros hijos estén preparados para que cuando cumplan la mayoría de edad en el orden espiritual, que no es en el orden cronológico, es en el orden espiritual, ellos sepan llevar adelante un sacerdocio efectivo. Cuando una familia se dispone a llevar adelante el sacerdocio del Señor en el hogar, todos contribuimos, todos somos un puente para que tengamos una mejor relación con Cristo. Entonces, cuando algo anda mal, hay un sacerdote que se levanta. ¿No le ha pasado con sus hijos? Siempre ponemos este ejemplo, porque es por ahí el que más nos toca. Que vamos a ir a orar, mejor dicho, vamos a ir a comer del hambre que tenemos y que queremos.
Ni oramos. Entonces, salta el sacerdote. Dice, tenemos que orar. Y hasta nos acusan de pecadores porque comimos. Y está, Señor, te damos gracias. Bueno, pero eso es chiquito comparado a lo que el Señor quiere hacer y necesita hacer. Y yo le ruego al Señor poder estar siendo claro. Que de una vez por todas, así como hablábamos de la definición, prevalezca el Señor en nuestra casa. Con todo lo que eso implica, con todo lo que haya que dejar, porque todo lo que se deja duele. A usted no le duele nada. ¿No tuvo que dejar nada nunca? Sí, tuvo que dejar su vida por Cristo. Pero eso fue un comienzo, porque a medida que se va acercando el Señor va trayendo convicción de cuántas cosas más hay que dejar. Y nosotros no andamos añorando, sino que peleamos hasta la sangre por mantenernos en esa verdad que nos ha liberado, que nos ha sanado y que nos ha salvado. Entonces, eso mismo tiene que ocurrir en nuestros hogares. Seguir bregando por discernir entre lo santo y lo profano. Eso solamente lo puede hacer un sacerdote, así dice la Escritura. Que el Señor iba a proveer ministros, pastores, sacerdotes, que enseñen al pueblo a discernir entre lo inmundo y lo puro. Entonces eso se traslada a la familia y nosotros tenemos que discernir continuamente. Y lo que no es, mis amados, insisto sobre esto, quitarlo, no insista. Porque seremos desechados del sacerdocio. No es mi anhelo, Dios nos guarde, pero así dice el Señor. Miren esta referencia. Oseas capítulo 4, verso 6. Lo hemos leído en varias oportunidades. Pero muchas veces lo encasillamos o lo ponemos simplemente en un lugar de falta de conocimiento para destrucción. Así comienza y eso es real. Pero la Escritura dice algo muy particular que nosotros no podemos pasar por alto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Obviamente conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, por eso aclaro, conocimiento de Dios. No de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino conocimiento de Dios. Mis amados, nosotros tenemos a Dios mismo en nosotros, con nosotros y las Escrituras. A Dios, el Verbo, a Dios, con nosotros. Entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, ¿qué dice? Del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces sí que hay consecuencias serias de nosotros no establecer el sacerdocio en el hogar y de pelear porque eso sea una verdad tangible. Pero nosotros no estamos solos, mis amados. El Señor está con nosotros. Pero acá habla implícitamente de la familia. Vieron que muchas veces aún decimos para nuestros adentros porque ninguno de nosotros quisiera un mal para nuestros hijos. No está en nosotros, no es la naturaleza de un padre, porque no es la naturaleza de Dios. No está en nosotros llevar adelante un daño a los nuestros o a nuestros hijos,
Pero acá sí implica una impartición. Miren cómo dice que mientras nosotros desechemos el conocimiento, somos quitados del sacerdocio. Muchas veces decimos para nuestros adentros, no sé si está bien dicha la expresión, o estamos ahí pasando una situación en lo espiritual dificultosa o que no nos permite manejarnos correctamente. Entonces decimos, bueno, yo me manejo de esta forma, en definitiva no le hago mal a nadie. Sí, hacemos. Y hasta podemos pensar, ¿a quién le hago daño? Si en definitiva yo estoy en mi casa, no sé, trabajo, estudio, en definitiva, no sé, muchas cosas. Vengo a la iglesia o no. Y no le hago daño a nadie. Ah, pero fuiste constituido sacerdote. Y se te ha delegado un conocimiento. Y ese conocimiento necesita ser trasladado, no desechado. Ah, pero se me ha dado unos beneficios por formar parte del sacerdocio, el cual, por desecharlo, por quitarlo, por no darle relevancia, no solo que me destruye, sino que se me es quitado un manto sacerdotal y también se le quita a mis hijos. Un olvido de parte del Señor cuando la Biblia dice, Él se ha acordado de nosotros. Él se acordó de nosotros. Por eso tenemos que rogarle, como el salmista, que nuestra alma bendiga el nombre del Señor y que no olvide los beneficios dentro de los cuales está el posicionamiento sacerdotal. Ser adquiridos por Dios como un pueblo escogido, santo. Aleluya. Me pareció importante poder manifestar esta verdad, porque muchas veces andamos como iglesia de Cristo. Y permítanmelo poner entre comillas, yo no estoy señalando a nadie, porque de hecho yo me incluyo dentro de la iglesia y también me incluyo dentro de la palabra y también me incluyo dentro de las familias. No podemos simplemente ser nominales ni parecer, tenemos que ser. Y un creyente que no conoce a su Dios, ¿cómo le puede adorar? ¿Cómo le puede servir? ¿Cómo puede trasladarle una verdad a sus hijos? Si no le conoce, si no conoce la Escritura. ¿Cómo se puede enfrentar a los temores de la noche si no conoce quién es el que lo libra de los temores? ¿Cómo vamos a tener el anhelo por acercarnos a su presencia si no anhelamos estar en su presencia? Primero tiene que haber una motivación en nosotros de ir a su presencia. Entonces su presencia se manifiesta porque Él está en todas partes, pero no en todas partes quiere estar. Él se manifiesta con aquellos que quieren intimidad. Y el sacerdote tenía esa función y tenía ese privilegio. Solamente el sumo sacerdote, miren, ahí hay otra escogencia. Había muchos sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Estaban todos los sacerdotes que servían, pero había uno solo que podía entrar a la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos libre ese acceso a la presencia del Señor. Porque fuimos constituidos por un sumo sacerdote, por nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades y nos justifica y nos hace aceptos delante del Señor. Por eso no desechemos el conocimiento. Familias, no desechemos el conocimiento. Esforcémonos. Esa es la puerta angosta. Ese es el camino estrecho. No desechemos el conocimiento. Miren,
No desechemos el conocimiento porque hay un manto sacerdotal sobre nosotros que tenemos que ejercer. Amén. Termino y adoramos al Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo digo amén. Yo digo amén. Y digo amén. Uno por el Padre, otro por el Hijo y otro por el Espíritu Santo. Un sacerdocio santo que tiene que estar preparado para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Y de la única forma que este sacerdocio que está en nosotros pueda ser aceptable delante del Señor es por medio del sumo sacerdote que se llama Jesucristo. ¿Se anima a ponerse de pie, a inclinar sus ojos, a levantar sus manos al cielo y rogarle al Señor por este verdadero sacerdocio en el hogar? Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, tú has aperturado un nuevo ordenamiento, los sacerdotes del tiempo final. Señor, queremos que ese sacerdocio que fue establecido desde la eternidad y hasta la eternidad, que luego, Señor, fue establecido en un pueblo como una escogencia, Señor, que luego fue establecido en una iglesia, en aquellos que han creído en tu nombre. Bendito seas que nos has llamado tu pueblo, que nos has dado un linaje. Señor, que nosotros te pertenecemos, que somos un real sacerdocio, una nación consagrada, una familia que en definitiva llevará adelante todo lo concerniente al sacerdocio, a las vestiduras y a ese llamamiento. Yo te ruego en el nombre de Jesús, tu palabra no vuelva vacía en esta noche, sino que cumpla el propósito por el cual está siendo enviada. Y que seamos mediadores de un nuevo pacto, que seamos constructores de puentes, primeramente en nuestra casa, y luego, Señor, y luego que alcancemos por medio de Jesucristo a todos aquellos que están perdidos. Y que se cumpla tu palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, que correrán a ti a causa del Señor tu Dios. Padre, yo te doy gracias una vez más y proclamo que en esta casa se levanta un verdadero sacerdocio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, le damos un aplauso a la palabra. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti.
necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz, dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.